Hermanos, seguramente la mayoría de ustedes se ha percatado de una estatua o una imagen que se encuentra adornando las cortes, los juzgados. Se han percatado de una dama que aparece con los ojos vendados, con una espada en la mano y con una balanza en la otra mano. Esta es una representación de una diosa de la mitología griega, considerada llamada la diosa Temis, y que es representativa de lo que es la justicia. Actualmente se conoce en muchos países como la dama de la justicia. En algunos países la ponen con los ojos vendados, en otros no, varía un poco de país en país. Lo cierto, hermanos, es que esta representación, o lo que significa esta imagen, es que los ojos vendados destacan que la justicia no mira a las personas. Debería ser así. La justicia es pareja. Sea rico, sea pobre, sea bonito, sea feo, alto, chiquito, blanco, negro, la justicia debe ser siempre imparcial, ser pareja. También, hermanos amados, la balanza figura el juicio justo considerando los argumentos de ambas partes, de manera tal que esas pruebas demuestren, ¿verdad? Tener la razón en el caso y de esa manera obrar de manera justa. También, hermanos, la espada. La espada significa que la justicia castigará con mano dura al culpable. Todo eso está muy bonito, ¿verdad? Y nosotros comprendemos esas cosas. Lo cierto, hermanos amados, es que todos sabemos que esa imagen puesta enfrente de los juzgados y de los tribunales de justicia no garantiza en lo absoluto lo que ocurre detrás de esas paredes. Sabemos que vivimos en una sociedad, hermanos, donde la justicia no es tan justa. No es tan justa. Cada día vemos a nuestro alrededor un sinnúmero de actos de injusticias por todos lados. Algunos han llegado incluso a cuestionar la existencia de Dios, avalado por este razonamiento de que hay una sociedad injusta. ¿Cómo es posible que Dios exista si hay tanta injusticia en el mundo? Obviamente, hermanos amados, los que tal piensan no conocen la esencia, la génesis, la causa de la injusticia en el mundo. Los creyentes que tenemos la revelación de la palabra sabemos que todo esto es consecuencia del pecado que afecta el corazón del ser humano. Ahora, hermanos amados, muy lejos está de que Dios no tenga en cuenta la justicia. Dios, hermanos amados, toma muy en serio el tema de la justicia. Esto es un punto principal en la agenda divina. Es un tema tratado reiteradamente a lo largo de todas las escrituras, hermanos amados, y este tema específicamente, aunque muy por encima, yo quisiera hablarles en esta mañana, basándonos en el texto bíblico que estudiaremos hoy, que está en Juan capítulo 2, verso 29. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 2, versículo 29, y sigamos, hermanos, estudiando esta serie de mensajes que de una manera u otra nos están enseñando cómo es el carácter o el andar de un verdadero creyente. En el sermón pasado aprendimos que nosotros los cristianos debemos permanecer en Cristo. Es una característica del cristiano. Cristianos andan en Cristo. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Dice la palabra del Señor. Versículo 29 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hasta ahí el texto bíblico. Vamos a orar. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, Padre, gracias por darnos la vida. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por habernos libertado de la opresión del pecado y habernos traído, Señor, a tu luz admirable. Gracias por Cristo y su obra en la cruz. Gracias, Dios amado, por haberle infundido fe a nuestros corazones. Y hoy, Padre amado, te damos gracias infinitas porque nos das tu palabra, Señor,
para expresarnos tu voluntad, para santificar nuestras vidas, para guiarnos en nuestro diario andar. Permite, Dios, que esta palabra, Padre Santo, pueda fortalecer la fe y el conocimiento, la madurez de cada uno de nosotros, que esta palabra, Dios mío, la podamos poner por obra. Háblanos, Señor, a través de ella. Que nuestros corazones sean edificados y fortalecidos. Que no nos salgamos de este lugar de la misma manera en que entramos, sino que seamos bendecidos por tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios demuestra en este texto dos características de un cristiano verdadero, de modo que te fortalezcas mientras esperas la venida del Señor Jesucristo. ¿Lo escuchó bien? A través de este texto bíblico, el Señor te muestra dos características de los verdaderos cristianos, de manera que te fortalezcas en tu corazón y puedas permanecer en Cristo ahí, esperando hasta su pronta venida. ¿Cuáles serían esas dos características, hermanos, que vamos a aprender en esta mañana que Dios nos va a enseñar? Bueno, en primer lugar, hermanos, primera característica de un cristiano verdadero que fortalece nuestros corazones es que los creyentes verdaderos saben que Dios es justo. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es justo? ¿Usted puede explicarme en qué consiste la justicia de Dios? Bueno, mis hermanos, eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta mañana. Nuestra seguridad como creyentes, hermanos, descansa en el hecho que sabemos que Dios es justo. Si nosotros tuviésemos dudas de que Dios es un Dios justo, un Dios recto y un obrar siempre perfecto, nosotros tendríamos razones para tener dudas, para perder la confianza, para no estar para nada asegurados de que las promesas de Dios son sí, amén, que las promesas de Dios se van a cumplir. Su justicia, hermanos amados, la justicia de Dios está estrechamente ligada a su rectitud. No podemos hablar, de hecho en la palabra de Dios estos dos términos se mezclan de tal manera que no podemos distinguir uno del otro. Dios es justo, Dios es recto, su manera de actuar, su rectitud es siempre, hermano, perfecta. La palabra que aquí Juan está utilizando es la palabra saber. Ahí cuando se ve en el verso 29, si sabéis que Dios es justo, y de la que estamos hablando, el saber del creyente, el conocimiento de que Dios es justo. La palabra que se utiliza originalmente en el texto griego tiene, hermanos amados, varios significados. O sea, lo voy a decir de mejor manera. En este pasaje se utilizan dos palabras distintas para hablar del término en español saber. Nuestro lenguaje es mucho más limitado que el lenguaje griego original que se escribió la palabra. Dios es sabio, cogió un lenguaje, cogió un idioma de verdad hermoso. Un idioma, hermano, lleno de colorido. Muchas palabras que ayudan a describir con precisión lo que Dios de verdad quiso expresar originalmente en el texto bíblico. Entonces les estoy diciendo, hermanos amados, que aquí se usan dos palabras diferentes. Una es la palabra oida, se lo voy a mencionar, no es porque tenga que aprenderla, pero bueno, para marcar la diferencia. Y la otra es ginosco, son dos palabras diferentes. Sin embargo, la traducción Reina Valera al español no encuentra palabras diferentes que utiliza siempre saber. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer eso? Hermanos amados, la primera vez que se usa la palabra en el texto, habla de un acto de un conocimiento preciso ya adquirido en el pasado. Y la segunda palabra de saber denota un conocimiento progresivo, un conocimiento de aprendizaje. En otras palabras, hermanos amados, lo que está diciendo aquí el texto bíblico podría expresarse de la siguiente manera: como ya ustedes saben que Dios es santo, conocimiento adquirido, un conocimiento que ya se tiene, un conocimiento completo, como ya ustedes saben que Dios es justo, entonces ustedes
deben, porque la segunda palabra se está expresando de manera imperativa, puede ser un mandato o un fuerte, está haciendo una fuerte énfasis en esta palabra. Usted debe llegar a conocer entonces que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Debemos saber que Dios siempre va a actuar de manera justa. Eso no puede ser, hermano, en nosotros no puede dar lugar a duda. Todos los cristianos deben tener ese conocimiento ya impregnado en sus mentes. Dios es justo y siempre va a ser justo. Dios siempre lo va a hacer todo bien, aunque a nosotros nos parezca que no. Aunque las cosas parezcan que no están saliendo de la mejor manera, Dios siempre actúa de manera justa. Amén, iglesia. Entonces, hermano, Dios siempre obra de manera santa, justa y perfecta. Sus obras son siempre rectas. Como nos recuerda en Apocalipsis, que el mismo Juan, en el capítulo 15, en el versículo 33, Juan se refiere a esta descripción de Dios a través del canto de los hijos de Dios en la eternidad. Allá en la eternidad, los victoriosos santos hijos de Dios reunidos con sus ángeles cantarán al Señor y cantarán nada menos y nada más, hermanos amados, que ese canto de victoria que Moisés entonó para adorar a Dios. Y ese canto decía así: grandes y maravillosas son tus obras. Y nosotros cantamos en la iglesia: Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Ahora, queridos hermanos, como hijos de Dios sabemos, debemos estar bien seguros en nuestras mentes de esta verdad. Los hijos de Dios saben que Dios es justo. Porque muchos hermanos van a tratar de atacar nuestra seguridad en Dios, poniendo en duda la justicia de nuestro Padre Celestial. Debemos cuidar nuestras mentes del engaño, amados. Incluso hay un peligro de que algún creyente pueda sentirse debilitado en su fe al comprender esta justicia de Dios. Lo voy a explicar más despacio. Puede ser que un cristiano empiece a estudiar los atributos de Dios y vea que Dios es un Dios justo, que va a pagar equitativamente todo lo que se merece el hombre por sus actos. Pudiera llegar a asustarse y decir: ¿cómo es posible que un Dios que es justo, que todos sus juicios son rectos, pueda perdonar a un pecador malvado como yo? Pudiéramos llegar a entrar en esa crisis de fe. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Puede empezar a cuestionarse: ¿cómo es posible que un Dios justo pueda dejar sin castigo a un ser miserable y pecador como yo? Bueno, a menos que tú no te consideres un pecador, tú te consideres una persona perfecta. Yo soy libre del juicio de Dios, porque al fin de cuentas yo he sido muy bueno. Eso sería grave. Sería grave que nosotros tuviéramos esa actitud de ignorancia espiritual tan inmensa. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que no hay bueno ni uno solo, que todos se volvieron a una, que todos los hombres, hermanos, estamos infectados con el virus del pecado desde el mismo momento en que nos consiguen, desde el mismo momento en que nacemos, desde antes de nacer. Heredamos ese gen malicioso del pecado desde nuestros padres Adán y Eva. Todos los seres humanos nacen en pecado, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible entonces que ese Dios justo, que siempre va a hacer justicia, no cumpla con esa parte de la justicia? Nosotros no merecemos el castigo, no merecemos la muerte, nos merecemos ser destruidos, nos merecemos estar apartados de Dios por la eternidad por causa de nuestras propias maldades, no por culpa de Dios, por culpa de nuestras propias decisiones. Esa es una pregunta lógica que debería venir a nuestras mentes en algún momento de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede perdonar la iniquidad de nuestras vidas? Iniquidad, hermanos, es lo contrario de equidad. Equidad tiene que ver con algo justo, con algo
Correcto. Sin embargo, la iniquidad es actuar en injusticia. ¿Cómo Dios podría entonces perdonar nuestra iniquidad? Hermanos, la respuesta está precisamente en lo que Dios es. Dios es justo, pero su justicia no opera apartada de su bondad. Dios también es inmensamente bueno. Dios es inmensamente, infinitamente misericordioso. Dios es infinitamente bondadoso. Cuando Dios, hermanos amados, castiga al malvado, lo hace porque Él es justo. Y cuando Él perdona al malvado, lo hace porque Él es bondadoso y misericordioso. La compasión de Dios fluye de su bondad, y la bondad sin justicia no es bondad, como también asegura un escritor bíblico, William Tozer, en su libro El conocimiento de Luis Sánchez. Así es, hermano. La compasión de Dios fluye de su bondad, y la bondad sin justicia no es bondad. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema que puede aparecer en nuestras mentes finitas? ¿Cómo podemos llegar a comprender que este Dios infinitamente justo al mismo tiempo puede ser infinitamente bondadoso? Hermanos, Dios nos perdona porque es bueno, y no podría ser bueno si dejara de ser. Entonces, ¿cómo podemos comprender este dilema de una manera más sencilla? Lo comprendemos, hermanos, a la luz de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo comprendemos a través de esa obra, hermano, preciosa de libertación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El punto es, mis hermanos, que la misericordia no se hace efectiva hasta que en nosotros la justicia no haya hecho su obra completa. La misericordia de Dios no puede aplicarse en la vida de nosotros, hermanos, hasta que la justicia también sea aplicada. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Mi hermano, que Cristo Jesús tomó tu lugar en la cruz y pagó por ti el castigo, la deuda que tú tenías con Dios por causa de tu pecado. Él la pagó completamente en su humanidad. O sea, mi querido hermano, tu pecado no se quedó impune, tu pecado fue cobrado en la persona de Jesús. Eso fue muerte sustitutiva. Él nos sustituyó a nosotros, y ese lugar que era reservado para nosotros, Él lo ocupó, hermano, para librarnos a nosotros del castigo eterno. Allí Él pagó toda la deuda nuestra con la justicia divina. Y en ese Cristo nosotros podemos encontrar misericordia. Misericordia. Aquí hay algo poderoso, hermano, para la confianza y la fe tuya como creyente. Algo que debe animarte, algo que debe hacerte sentir apreciado, amado y valioso delante de Dios. Podemos permanecer confiados esperando la venida de nuestro Señor y Salvador, porque sabemos que Dios ha hecho eficaz en nosotros su misericordia y su amor, pues su justicia la cobró toda en la persona de su Hijo, quien por sus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya. Ahora, mis hermanos, podemos estar seguros, los que hemos venido en arrepentimiento y en fe, en arrepentimiento de nuestros pecados y confiando en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos confiar en que hemos sido librados de las consecuencias eternas, de la condenación eterna del pecado. Que Dios nos ha dado el más grande regalo por el puro afecto de su amor, la salvación y la vida eterna. No porque haya pasado por alto nuestro pecado, sino porque esta deuda la cobró, hermanos amados, entera en la persona de Jesucristo. ¿Sí o no? Me gusta oír amén. Si no quiere decir que usted no está de acuerdo, lo que está pensando. Hermanos amados, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
Antes de morir, Él dijo, consumado es. Está hecho, está pagada, está completamente pagada. ¿Y saben cuál fue la evidencia? Ya yo se lo he dicho en algunas predicaciones. La evidencia de que así fue. ¿Cuál fue la evidencia? Que el Señor lo levantó de la tumba. Que al tercer día el Señor le resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos amados. Esa es la evidencia de que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados fue aceptado delante del Señor. Se complació el Señor, fue satisfecha toda su justicia totalmente por ese sacrificio. Por eso usted no tiene que venir con un cordero aquí a degollarlo en el altar. Otro día vi un video ahí de un pastor que estaba degollando un chivito en un altar. Aquí no lo. Yo sé que él quería demostrar otra cosa, pero no hay que llegar a esos extremos. Esas son cosas sombras del pasado. Ya el sacrificio ha sido hecho. Hermanos, ahora nosotros gozamos de esa gracia sobre nuestras vidas. El veredicto, hermano, cuando tú llegues al cielo, si eres un verdadero hijo de Dios, lo que tú vas a escuchar allí, ese veredicto siempre será absuelto. No va a ser un veredicto de condenación. La deuda ya ha sido pagada. Estaremos revestidos de la justicia de Cristo, porque esa justicia se nos ha sido imputada a nosotros que no somos justos, pero por medio de la fe hemos venido a Cristo y hemos recibido como Salvador. Dios en su inmenso amor y misericordia nos ha imputado la justicia de su Hijo Jesucristo, y ahora usted, cuando se presenta delante de Dios, no se presenta como un miserable pecador apartado de la gracia y del amor de Dios. Ahora Dios lo ve justo, como si usted no hubiera pecado jamás en su vida. Así te ve el Señor, mi hermano. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Y eso es lo que tú tienes que saber para mantenerte firme, para seguir adelante, perseverando, para tener confianza y seguridad que el día de su venida, como dice en el verso 28, no vamos a ser avergonzados, no vamos a perder nuestra confianza. Ahora, hermanos amados, estamos viendo estas dos características de los hijos de Dios, no nada más para seguir viendo otras cosas adelante, que nos ayudan a tomar fuerza, ¿verdad? Cobrar fuerzas mientras Cristo viene. ¿Cuál sería la segunda? Si la primera es que los hijos de Dios ya conocen que Dios es justo, la segunda es que los hijos de Dios se caracterizan porque caminan en justicia, y caminan en justicia porque han nacido de Dios. Lo voy a decir con más claridad. Los hijos de Dios caminan en justicia porque han nacido de Dios. Esto segundo que Dios muestra. Sabed también, dice el texto bíblico, que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? No, yo soy nacido de la Belina Hernández, pero yo estoy hablando del nacimiento espiritual, no el nacimiento carnal. ¿Cuántos nacidos de Dios es en este lugar? ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí, hermano? Eso es un aspecto sumamente importante, hermano, para comprender que el hecho de que Jesús haya pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, tampoco nos da una licencia para pecar y vivir de manera injusta. Note que en este pasaje no solo nos dice que Dios es justo, sino que agrega que los hijos de Dios actúan de manera justa porque han nacido. Créanme, hermano, esto es sumamente interesante. Cuando nosotros vemos la palabra que usa Juan aquí, Juan, recuerden que se está refiriendo a los creyentes de Asia Menor. Ustedes llegarán a saber o deben aprender que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Ustedes son hijos de Dios, ustedes saben que Dios es justo, ahora ustedes tienen que aprender. Ustedes van conociendo que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Oh, queridos hermanos, la palabra que usa Juan aquí para nacer es la misma palabra que Cristo usó cuando se le acercó a Nicodemo, y le dijo: te es necesario nacer.
Ese nuevo nacimiento es la regeneración que ocurre en el corazón del hombre en el momento de la conversión, cuando es llamado por Dios al arrepentimiento por medio del poder del Espíritu y la obra de la palabra del Señor, por medio de la palabra y la obra del poder del Santo Espíritu de Dios. Este nuevo nacimiento, hermanos amados, es un cambio de corazón, una cirugía a corazón abierto. El corazón de piedra que había en nosotros antes, Dios lo cambia por un corazón carne, capaz de sentir, de amar a Dios y de obedecer al Señor. La naturaleza antigua, gobernada por el pecado, ahora ha sido transformada a una naturaleza obediente, una naturaleza, hermanos, capaz de amar y obedecer a Dios. Sin este nuevo nacimiento, sería imposible que una persona pudiera caminar en las verdaderas obras de justicia que Dios ha preparado. Ahora que si tú quieres saber, hermanos amados, si tú eres un verdadero creyente, examina tus obras. Mira tu andar, hermano. ¿Estás caminando en la justicia de Dios? Tu manera de vivir refleja el carácter justo del Dios en que tú dices que crees. Esto tiene que ser necesario. Debe haber un principio, un cambio, una transformación. Hermano, la manera en que yo puedo determinar que soy hijo de Dios, dentro de otras cosas, es que veo mis obras de injusticia antes de ser cristiano y después lo que Dios ha hecho a través de mí, después que vine a Él en fe y en arrepentimiento. Dime una cosa, ¿tu vida no ha cambiado después que conociste a Cristo? En tu corazón no está la pasión por hacer aquellas cosas que a Dios agradan y el deseo de no ofenderle ni transgredir ninguno de sus mandamientos. Se lo voy a poner como un ejemplo. Digamos que un niño va un día a una granja y ahí encuentra una chanchita parida con unos lechoncitos preciosos y el niño se emociona y dice: mami, yo quiero un chanchito, regala un chanchito. La mamá, se puso la mamá y el peor papá, que también consienten demasiado. Sí, lo vaya, mi hijo, vamos a comprar el chanchito. Y esto me recuerda cuando yo quería un caballo, terminé que me compraron un potrito ahí. Hasta que ya tuve que darle alimento todos los días, entonces dije: no, ya no quiero potrito. Bueno, este muchachito se llevó el cerdito para la casa. Cuando llegó a la casa, le metió en la tina, le dio un baño tremendo con champú, con jabón de olor, con Dove, no sé cuál champú de eso antibacteriano, lo mejor del mercado. Cuando sacó el chanchito brillaba. Y entonces después agarró y le metió talco por todos lados, el chanchito lo pintó todo, le puso un chongo arriba, el chanchito se veía, ¿verdad?, precioso. No solo fue suficiente eso, sino agarró el chanchito, se lo sentó a la mesa junto con los demás en la casa, y el chanchito empezó a comer la comida de ellos también, y todos estaban felices y contentos. Pero un día, hermanos, cayó un gran chaparrón, una gran lluvia, y se hizo una gran lodacera en el patio de la casa. ¿Y saben una cosa? Cuando el chanchito vio el lodo, hermanos amados, salió de bandada en carrera desde la mesa y hizo un clavado así, chubutún, y se tiró al lodo, y ahí empezó a restregarse en el lodo, y él estaba feliz, no había que lo sacar del lodo, y el niño dijo: ¡ay, qué chanchito tan chancho! ¡Qué chanchito tan fuerte! Pues ya un cuerpo, ¿verdad? Hermanos amados, la naturaleza del chanchito seguía siendo naturaleza de chanchito, y él seguía amando las cosas que él en su naturaleza amaba. Por eso, hermanos, un creyente no puede venir y en su andar como cristiano seguir revolcándose en el lodo del pecado en el cual antes se disfrutaba estando alejado del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Y eso implica un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, hermanos, es una transformación de naturaleza. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, antes amábamos las cosas del mundo y el pecado del mundo, nos deleitamos ahí y éramos esclavos de ese pecado. Ahora el Señor ha hecho una obra de regeneración en nuestros corazones. Y por medio de un nuevo nacimiento nos ha dado un corazón nuevo. La vida de Dios ha sido infundida a nuestras vidas. La simiente de Dios está en nosotros. Ahora nuestra naturaleza ha cambiado. Y ahora amamos lo que Dios ama. Ahora nos interesamos por las cosas de Dios, por obedecer a Dios, por hacer la voluntad del Señor. Y nos deleitamos en eso.
Tenés que examinar tu andar con Cristo. Los verdaderos cristianos han nacido de nuevo y a través de ese nuevo nacimiento Dios les infunde vida espiritual para que tengan poder y puedan vivir vidas justas y vidas santas. Ay, es que yo soy carne y yo no puedo vivir así porque imagínense, somos hijos del pecado. No, espérate. Los cristianos pecan, pero los cristianos no permanecen en el pecado. Los cristianos no se quedan en el lodo, y esa es la diferencia entre ese chanchito y una oveja, ¿verdad? La oveja, si se cae en el lodo, se levanta, se sacude y sigue adelante. El chancho se queda revolcándose en lo que le gusta. Los cristianos, los hijos de Dios, no se quedan, hermanos, en las obras de justicia y de impiedad. Si por el engaño, si por el error, las tentaciones de este mundo y el descuido personal llegaran a tropezar, hermanos amados, de alguna manera se volverán a levantar por la gracia del arrepentimiento y volverán a los caminos del Señor y seguirán persiguiendo a aquel que compró sus vidas con el precioso precio de su sangre bendita. Eso caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Ahora, hermanos, Dios nos ha mostrado estas dos cosas hoy acerca de el andar de un creyente para que seamos fortalecidos mientras Cristo viene. Hemos aprendido que los verdaderos cristianos conocen que Dios es justo y que pueden confiar en esa justicia. Y aprendimos que los verdaderos cristianos caminan en justicia como prueba de que son hijos de Dios. Ustedes, hermanos, no caminan en obras justas para llegar a ser hijos de Dios. Ustedes caminan en esas obras justas porque ya Dios los ha hecho sus hijos. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder como cristianos a estas verdades que Dios nos da a través de su palabra? ¿Cómo podríamos aplicar de manera práctica en nuestras vidas como creyentes todo lo que estos versículos o este versículo nos enseña? Lo podemos aplicar, hermanos, de dos maneras. Por una parte, lo que hemos aprendido hoy también nos sirve para saber si otras personas son verdaderos creyentes. Y esto lo voy a tocar a la ligera porque ya lo he tocado en los sermones anteriores. Nosotros, a través de esto que nos enseña la palabra, podemos determinar cuándo un maestro, cuándo un predicador es de Dios y cuándo no es de Dios. Recuerden, hermanos, que Juan está hablando a los cristianos que corrían riesgo de ser engañados por los falsos maestros. ¿Se acuerdan? En Asia Menor, el gnosticismo naciente, estaban tratando de pervertir la doctrina de Cristo, negando su verdad, y algunos creyentes habían sido arrastrados por esas mentiras del diablo. ¿Recuerdan? Había dentro del pueblo de Dios temor porque algunos habían perdido su confianza, habían perdido su fe y su seguridad en el Evangelio de Cristo. Habían empezado a dudar si Cristo era o no era el verdadero Dios de la humanidad y de la deidad de Cristo. En medio de todo eso, Juan escribe estas verdades para que ellos tomen confianza, para que ellos se fortalezcan y se afirmen en su fe. Y eso es lo que queremos hacer nosotros en esta mañana. Que la iglesia se fortalezca en su fe. Nosotros, hermanos, nos podemos arraigar en las verdades de Dios. Y esa es una verdad inmutable. Dios es justo. Dios es bueno. Podemos confiar en su bondad, en su justicia. Pero también nosotros, si sabemos que el que hace justicia es nacido de Dios, podemos saber que el que hace injusticia, ese no viene de Dios. El que camina en obras de tinieblas, ese es anticristo. Ese no es de Dios. Si sabemos que los que hacen justicia son nacidos de Dios, la manera para evaluar si un maestro o predicador de la palabra proviene de Dios es examinando la manera en que vive, su andar, cómo es la vida de esta persona. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo, ay, pastor, pero que no debemos juzgar para no ser juzgados. No tiene nada que ver con eso. La palabra del Señor nos enseña que debemos descubrir y sacar el error de la verdad, la luz de las tinieblas, apartarnos de lo que no es verdadero. Yo no tengo que salir por ahí, a ir iglesia por iglesia, a ver si los que son ahí son o no son. Pero yo sí tengo que cuidar mi corazón de las enseñanzas de aquellos que por sus actos, por su testimonio, ponen en evidencia que no viene del Dios de las alturas.
Dice la palabra de Dios. Hermanos, esta es la misma idea que Jesús nos deja en Mateo capítulo 7, verso 15. Hablando de esto exactamente, Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro son como lobos rapaces. Después dice en el versículo 16: ¿por qué los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Frutos de justicia. ¿Cómo es el andar de esta persona? Predica bonito, lo que dice es simpático, elocuente, pero vive impíamente, vive negando lo que predica. Entonces para mí esa palabra es falsa, no es verdadera. Por su fruto los conoceréis. No será difícil apartarnos de los falsos que intentan engañar a los hijos de Dios si vemos que sus vidas no están en armonía con la palabra de Dios. No están en armonía con lo que dice. Por otra parte, hermanos, sabemos, hermanos, entonces que este pasaje de la Escritura de manera práctica lo podemos usar para descubrir o para diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Pero también esta palabra nos ayuda, hermanos, a afirmar nuestro andar delante de Dios. Ayuda al creyente a alinear su caminar delante de Dios. Sin duda alguna, nosotros lo que pensamos acerca de la justicia está de alguna manera debilitado por causa del pecado. Escuche bien, hermanos, esta parte final porque es importante. De alguna manera, hermanos amados, esto nos ayuda porque lo que nosotros creemos de la justicia muchas veces está muy debilitado por causa de nuestro propio pecado, y lo que en mente nosotros valoramos como justicia muchas veces puede estar distante de lo que es la justicia de Dios. Es más, hermanos amados, nosotros como cristianos a veces obramos de manera no tan justa delante del Señor. ¿Sí o no? Sabemos que en el pasado, cuando estábamos lejos de Dios, nuestra justicia no era la misma de Dios. Y aún ahora, estando en Cristo, hay ocasiones en que la justicia de Dios no es la nuestra. Por lo tanto, como parte del proceso de maduración espiritual de nuestras vidas, debemos aprender, hermanos, a reorientar nuestros criterios de lo que es justo y lo que no es justo. Por eso la palabra aquí nos está diciendo que es un proceso de aprendizaje. Nosotros debemos en ese proceso reorganizar, reeducar nuestra mente en lo que es justo y lo que no es justo. No hay cosa más terrible, hermano, que ver a un cristiano predicando o actuando de manera a lo que él cree en su propio pensamiento que es justo y no justo. No, hermanos, es que yo creo que esto se debe hacer. Mira, lo que tú creas a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Porque el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que es perverso, es engañoso. ¿Quién podrá confiar en él? Entonces nosotros no venimos a la iglesia a escuchar las experiencias de un hombre. Lo que venimos a ver aquí no es cómo te fue a ti, aunque lo que tú puedas decir de tu vida siempre es útil y edificante, siempre y cuando esté conectado con la verdad, con la palabra de Dios. Nosotros venimos aquí a escuchar el consejo soberano de Dios, punto. Venimos a oír lo que Dios dice en su palabra, punto. Las obras de justicia en las cuales nosotros debemos andar no provienen del intelecto humano, no provienen de la experiencia de la vida, no provienen de las cátedras de las universidades, provienen única y exclusivamente de la palabra inerrante, inspirada y revelada de nuestro Dios. En la palabra de Dios aprendemos a caminar por las obras de justicia que Dios ya preparó, hermano, desde la eternidad pasada para que nosotros anduviéramos en esas obras de justicia. No hay, como dicen los hondureños, no hay por qué enchivolarse. Perdón, estoy usando una palabra muy coloquial, pero es muy entendible para ustedes.
No hay por qué enredarse en asuntos filosóficos, en asuntos complejos, de interpretaciones complejas. Hermano, la palabra de Dios es clara cuando expresa la justa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si caminamos en esas obras, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, somos creados por Él, somos el fruto de su obra. Él nos hizo, Él nos salvó y Él nos está santificando y nos tendrá glorificados por la eternidad, hermanos, al otro lado de este tiempo, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito. No fuimos creados, hermanos, bueno, algunos dicen que mi meta en la vida es ser feliz en este mundo. Bueno, si esa será tu meta como ser humano, y yo creo que no hay nada de malo de ser feliz, pero eso no es la meta por la cual tú fuiste creado. Dice la palabra, fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Yo no voy a caminar en el consejo de mi experiencia humana. Yo no voy a guiarme por los consejos de la vida. Y a veces llegan personas ancianas y nos dan los consejos, y muchos de ellos son valiosos, ¿verdad? Algunos ya están cargados de la sabiduría, pero es sabiduría terrenal de este mundo. Todo lo que viene a mí, hermano, a mi mente, ya sea por una persona, por la televisión, por un libro, por lo que sea, debe pasar primero por el filtro de la palabra y después llegar aquí a tu corazón. Amén. Aquí está la norma, la vara para medir. Aquí se determina si eso no es justo, si debo o no hacerlo. Tú quieres actuar de manera justa, actúa por la palabra, camina por la palabra, piensa por la palabra. ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo haría Cristo en esta situación? Tú vas a andar en obras de justicia. Ya desde hoy mismo tú puedes evaluar tu andar como cristiano y ver a la luz de la palabra si tu actuar está conforme a la voluntad de la justicia divina. ¿Cómo es posible que digamos ser cristianos si nuestras obras son injustas? Llegó la parte donde va a la Satan. El mundo, hermanos amados, cuestiona la justicia divina cuando ve las injusticias en el mundo, sí, ¿verdad? Pero lo hace aún más cuando ve a los representantes de Dios actuando de manera injusta. Cuando la iglesia, los hijos de Dios, no caminan en justicia, el nombre de Dios es vituperado, es blasfemado entre los hombres. Debemos ser heraldos de la justicia divina, pregoneros de la justicia divina. Debemos reflejar en nuestros actos la justicia y la bondad del Dios al cual representamos. Debemos hablar con un testimonio que nos respalde y que glorifique a Dios. Pero ¿cómo puedes honrar a Dios si en tu negocio le robas a tus clientes? ¿Cómo podemos honrar a Dios si le robas a tu patrón en tu trabajo o en tu empresa? Si te quedas con lo que no es tuyo, si no reconoces los derechos a tus trabajadores, ¿cómo podemos hablar de justicia si no obramos en justicia? Si tu balanza no está bien calibrada, si tratas con injusticia a tus hijos, no los corriges cuando es necesario o no los elogias cuando se lo han ganado, ¿cómo puedes reflejar la justicia de Dios? ¿Cómo puedes reflejar la justicia de Dios en tu vida si siendo prosperado económicamente ves a tu hermano padecer necesidad y acortas tu mano para con tu hermano? ¿Cómo puedes hablar de justicia divina? ¿Cómo puedes reflejar la justicia de tu Padre? En lugar de actuar justamente, en lugar de actuar, hermano, injustamente, esforcémonos por vivir vidas que reflejen que somos hijos de Dios. Démosle gloria a nuestro Padre en nuestra manera de actuar justa. No nos quedemos de brazos cruzados ante tantas injusticias sociales que hoy nos están rodeando por todas partes. No encerremos a Dios en un templo de 4 paredes. Sacámoslo fuera, hermanos amados, allí donde quiera que hay necesidad, ahí donde quiera que hay una obra de injusticia, debería el pueblo de Dios estar levantando la bandera de la justicia del Dios que les ha salvado con su preciosa sangre.
No es un llamado a andar. No se equivoque. Yo no lo estoy llamando a que usted agarre un cartel y una pancarta y salga a protestar por la calle. Yo no estoy hablando de eso. No es un llamado a protestar en las calles. En lugar de eso, desarrollemos proyectos de ayuda social hermano, que Dios va a respaldar nuestro esfuerzo. Como iglesia tenemos un gran potencial. Esta iglesia tiene, hermanos, recursos. Vamos a hacer cosas que demuestren el carácter justo y piadoso de nuestro Dios. Que otros puedan ver el Evangelio no solo en nuestras palabras, en nuestros actos también. Hace unos meses atrás nosotros hacíamos aquí un evento para patrocinar una escuela pequeña que ayuda a niños con problemas, hermanos amados. Seguramente aquí nadie tiene un hijo con estos problemas mentales, pero otra cosa sería si nosotros tuviéramos hijos sin problemas. Estaríamos de acuerdo en apoyar esa iglesia, esas escuelas sin fines de lucro. Hicimos un proyecto para ayudarlos, no pudimos lograrlo, faltó preparación, faltó coordinación, no hicimos todas las cosas bien, pero empezamos a hacerlo. Ya existe en nosotros esa inquietud de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar estancados en ese sentido? Muy pronto se va a hacer una encuesta en la iglesia donde se va a evaluar las proyecciones sociales de nuestra iglesia. Obviamente los resultados en esa área no van a ser los óptimos, pero ese es uno de los puntos que esta iglesia debe tratar con seriedad. Debemos enfocarnos y esforzarnos, hermanos, a hacer proyectos más allá de los que ya tenemos, más allá de los hermanos amados. Acuérdense que nosotros recogemos aquí unas canastas para ayudar a personas en necesidad. Ese día debería ser, hermano, un día de fiesta en esta iglesia. El último domingo de cada mes, cada uno de nosotros debería venir, hermano, cargado de bendiciones acá para reflejar la abundante bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque hay gente que la está pasando mal, ¿verdad? Hay gente que está siendo víctima de las injusticias sociales, de las injusticias de los países, de lo que sea. Pero nosotros, hermanos, no venimos a pregonar acá un reino humano, una ideología humana. Venimos aquí a declarar el reino de Dios establecido en la tierra. Tenemos, hermanos, que a través de nuestra conducta y nuestro testimonio reflejar el amor infinito de Dios y su justicia eterna, su bondad eterna a través de nuestros actos. Como iglesia podemos desarrollar proyectos con fines de beneficiar a los que viven en injusticia social. Si bien no lograremos eliminar la miseria y la desigualdad de este mundo, podremos estar plantando una semilla de esperanza en el corazón de las personas. Podemos estar mostrando al mundo el amor de Dios y su justicia por medio de las obras de su pueblo. La gente tiene que ver que aunque el mundo se está cayendo, aunque el mundo está podrido en su justicia, en Dios hay esperanza. Y nosotros somos los portadores de ese mensaje. Y ese mensaje se dice con palabras, pero ese mensaje también se transmite a través de nuestras acciones justas. Amén, iglesia. Por tanto, mis hermanos, si sabemos que Dios es justo, sabemos que sus hijos caminan en obras de justicia. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, mi hermano, y has descubierto que no has estado caminando en buenas obras, considera que esta puede ser una debilidad en tu vida, pero aún tú puedes hoy alinear tu corazón. Si tu vida se encuentra alejado de Dios porque tú no has reconocido a Dios como tu Salvador, será imposible que tú puedas obrar en justicia. Primero ven porque necesitas nacer de nuevo. Primero ven a Cristo Jesús porque necesitas que Él transforme tu corazón y que Él ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven a Cristo Jesús hoy arrepentido y en fe, para que Él te habilite y te capacite por su Espíritu, para que puedas vivir obrando en justicia para la gloria de Dios, fortalecido en tu corazón de que verdaderamente eres amigo de Dios. El Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por su palabra. Oremos, hermanos. Si hay alguna persona esa mañana que quiere reconciliarse con el Señor, yo quiero orar por él. ¿Alguna persona que quiera reconciliar con Dios en esa mañana? Solo quiero orar por ti. Y aprovecha porque ya te está acabando la voz.
algún hermano que quiera reconciliarse con Dios, que diga, es hoy el tiempo de dejar atrás una vida fría y una vida de